imposibilidad de realizar actividades presenciales y en lugar de las actividades anuales y otras que teníamos pensadas y que ya veníamos organizando con mucho entusiasmo por parte de todo el equipo que componemos y que estamos un poco en la organización de nuestro instituto de capacitación. Bueno, por supuesto, la temática ineludible es el tema del COVID y su impacto en nuestro trabajo. Esta es una actividad que está pensada para dentro de la defensa pública. La verdad que no sé si hay gente de otros ámbitos anotada y conectada en esta charla por Zoom, que vamos a tratar de que sea bien profunda, de que no sea muy larga. Esto es informal, lamentablemente no hay mucho tiempo como para tener mucho intercambio. No veo acá cuántas personas hay conectadas. Los otros días se me salía acá adelante un recuadrito, no sé cómo se hace eso. 63 personas están escuchando. Bueno, el lunes tuvimos el martes, la participación de una defensora general de otra provincia, como es el Chaco, que tiene una problemática muy especial, muy marcada, porque ellos están asolados por el tema del COVID, o sea que más allá de las acciones de la defensa en sí, tienen la problemática de mucha gente infectada y de muchos muertos, y además tienen la posibilidad de una mirada integral, con lo cual es una defensa pública eh, con un compromiso muy, muy grande. Vieron que ella siempre estaba contando lo que hacía la segunda, sería la defensora adjunta, que es la que en sí lleva la parte penal adelante, y Alicia Alcalá se ocupa más de todo lo que tiene que ver con la vinculación con el ámbito civil, cuestión que nosotros no tenemos, pero que como yo le comentaba, Alicia, es que cuando ella intervenía, la importancia, rescatar la importancia de una mirada integral, porque yo creo que nosotros sentimos la falta, de alguna manera, de la colaboración de la defensa civil, para poder, a la par de la defensa penal, estar asistiendo y viabilizando el acceso a justicia de todas las personas que integran el colectivo de personas defendidas por nosotros. Bueno, de la misma manera estuvo Maximiliano Benítez, que es el defensor general de Entre Ríos y también es el coordinador de la mesa del Consejo Federal de la Defensa Pública, es decir, que tiene una mirada de todas las provincias. Sin embargo, él finalmente hizo una referencia más que nada a Entre Ríos, que creo que nos vino bien porque nos va a permitir cotejar un poco qué es lo que nosotros hicimos, y después tuvo la palabra de un defensor federal a cargo de un circuito determinado de lo que es la Cámara Federal de Casación, en el orden, en el ámbito de actuación de la Defensoría General de la Nación, a cargo de la defensora Estela Maris Martínez. Bueno, el día de hoy, a mí me hubiese gustado más participar el martes con ellos, como para que ustedes puedan tener un paralelo y ver a dónde se para nuestra provincia y de alguna manera poder comparar nuestro trabajo. Pero bueno, el tiempo es corto, tiene que ser corto en esta modalidad, por eso vamos a empezar a ir al grano y no tanto prolegómeno, pero bueno, a veces no se puede evitar retomar un poquito el hilo y contar cuál es la idea que nosotros tenemos con respecto a este ciclo de charlas y para qué se los damos. Y yo quiero contarles algunas cosas, mi mirada va a ser hermenéutica, digamos, de todo nuestro trabajo a partir del mes de marzo, que empezamos con esta novedad de la pandemia, novedad no solo para nosotros, sino para el mundo, y que de alguna manera desnuda todo. Yo digo que expone todo, expone fortalezas y debilidades y pone todo arriba de una mesa. Y que ha generado una exigencia superlativa en el trabajo de la defensa pública, porque todas las cuestiones por las que nosotros venimos luchando y en las cuales volcamos nuestro trabajo y todo nuestro empeño, se vieron potenciadas, se vieron mucho más expuestas. Todo lo que tiene que ver con la realidad carcelaria,
con el trabajo jurisdiccional, nuestro trabajo en los tribunales, en las audiencias, el rol de la defensa pública. Como dijo los otros días Maximiliano Benítez, algo que a mí no me gusta, pero en realidad dijo, nosotros siempre somos vistos como la cenicienta del, del sistema judicial. Y es una defensa pública joven, una defensa pública nueva, una defensa pública que tiene un paradigma totalmente diferente al que se traía de antes y que creo que todavía al sistema judicial en su conjunto le cuesta de alguna manera acostumbrarse y trabajar con las exigencias que la defensa pública le plantea. Y en este contexto del COVID y de la pandemia, la defensa pública generó muchísimo trabajo. Mucho trabajo que movió el sistema penal, el sistema de justicia penal en la provincia, que impidió que el sistema de justicia penal duerma, digamos, o se retire del escenario de actuación, porque generamos muchísima demanda, muchísimos pedidos y creo que estuvimos a la altura de las circunstancias. A lo mejor yo que soy la cabeza de esta pirámide, como está conformada la estructura de la defensa pública por nuestra ley orgánica, que es la 13.014, quizás suene a lo mejor algo autorreferencial, pero quiero que entiendan y que lo vean de esta manera, que si bien es autorreferencial y si bien parece una primera persona, es una primera persona que nos involucra a todos, porque acá todos tuvimos que trabajar y todos tuvimos que seguir el ritmo que impuso el COVID y al cual la defensa pública santafesina no le perdió ni una pisada. Desde el primer día nosotros arrancamos primero en el sistema judicial, del cual formamos parte, porque ustedes saben que si bien tenemos independencia y estamos creados por una ley, no figuramos en la Constitución de Santa Fe, por lo cual no somos un órgano extrapoder, sino que integramos el Poder Judicial. Entonces tenemos esa dificultad que después de mí va a hablar Martín Cáceres y él va a profundizar, porque además fue a partir de su secretaría, la Secretaría de Gobierno y Gestión Programática, que se dio orden y se fueron regularizando las modalidades de trabajo. Pero todo tiene una decisión política detrás. Y nosotros tenemos permanentemente, ahora con COVID, como decíamos, vale para toda la charla, que todo se potencia, todo se expone mucho más, todo se nota mucho más. Tenemos siempre un desafío que es trabajar con nuestro propio reglamento, con nuestra autonomía, con nuestro autogobierno, pero no nos podemos mover demasiado porque tenemos que encajar en la ley orgánica de tribunales. Entonces tenemos esa cuestión que muchas veces es una tensión de cómo trabajamos dentro del sistema. A nuestros primos, digamos los fiscales, les pasa un poco lo mismo, pero como tenemos un ideario distinto, como tenemos fines y roles distintos dentro del sistema de justicia y dentro de la sociedad, dentro del Estado de Derecho, muchas veces los desafíos son distintos. Nosotros tuvimos, creo que el buen tino de tener la posibilidad de tomar decisiones rápido. Y nosotros fuimos los primeros en el sistema penal que tomamos la decisión en el orden administrativo de mandar a todo el mundo a su casa. Nos quedamos solos acá, 3, 4, 5 personas, y lo primero que hicimos fue mandar a todo el mundo a su casa, con ni licencia, ni vacaciones, ni asueto administrativo, ni ninguna de esos rótulos que quizás nos dejaban enganchados en alguna cuestión que después se nos iba a hacer difícil poder ir solucionando la problemática que de esta faceta se podía y se dio en realidad ir desprendiendo. Nosotros lo que hicimos fue desobligar a todo el personal de concurrir al lugar de trabajo y de estar en su casa atentos a los requerimientos que desde la Defensoría y desde las distintas jefaturas, ya sea unidades de defensa o área administrativa o la que fuere, recursos humanos, la que fuere,
se vaya requiriendo. Y así nos organizamos, no sin dificultades, pero sí rápidamente, y mostramos como cuerpo una cohesión muy importante, que no es nueva, no es del COVID, creo que la venimos teniendo de antes. Tuvimos a fin de año la posibilidad de compartir ese taller tan lindo y esa convivencia tan linda que tuvimos en el predio de ATE, y creo que todas esas acciones, como el año anterior y el otro año anterior, no son en vano, sino que realmente demuestran que vale la pena apostar a ese tipo de actividades porque generan un fortalecimiento institucional y una cohesión en el grupo humano que realmente es muy importante, porque cuando uno tiene que atravesar situaciones difíciles como esta, uno cuenta de antemano con ese equipo que convierte, como dice Ulises Abarza, a que posibilita que yo que soy la cabeza de la pirámide, no tenga una o dos manos derechas, sino que tenga 300 manos derechas. Todos somos la mano derecha de todos en este aspecto. Por supuesto, siempre puede haber alguno que se enoje, alguno que trabaje más, alguno que trabaje menos. Somos seres humanos, pero en general hay que rescatar esa cohesión, esa buena onda, esa voluntad. Lo dijo los otros días el colega de la Defensoría General de la Nación. Hay un común denominador en los defensores y en las personas que estamos trabajando y que tenemos una vocación que nos hace elegir, como a la mayoría hemos elegido, venir para este lado y trabajar en este lado. Bueno, rápidamente después Martín les va a contar, nos equipamos, pedimos protocolos de salud, fuimos adquiriendo los elementos necesarios, etcétera, etcétera, y fuimos emitiendo resoluciones que miren, la 25, la 26, la 36, 28, 29, 30 y 50. Miren, todas esas resoluciones, vieron que yo no soy de largar muchas resoluciones, y sin embargo, desde que estamos con el COVID, llevo 4 resoluciones que contienen instrucciones generales de mi parte. Con respecto a esas instrucciones generales, la mayoría fueron, todas en realidad, por supuesto, fueron destinadas a los defensores. Al decir los defensores, siempre se extienden sus efectos en el trabajo concreto a todo el equipo, que no solo los que colaboran en las unidades de defensa, que son empleados, funcionarios, etcétera, que colaboran con la defensa, sino también todo lo que es la administración y todo, porque todo ese trabajo y toda esa cantidad de acciones que nosotros llevamos a cabo, acciones jurisdiccionales, excitando, moviendo el órgano jurisdiccional, pidiendo a la judicatura que se pronuncie y que haga lugar a determinadas cosas en un nivel muy alto de calidad, porque nosotros reforzamos los estándares de defensa en razón del COVID, implica un trabajo de todo el equipo y de todas las áreas del gran equipo de la defensa. Si bien se traduce o se expone a través de un habeas corpus, ese habeas corpus tiene atrás todo un movimiento que implica el trabajo de todo el equipo. Y después esto va a ir surgiendo a lo largo de la charla. Bueno, las resoluciones con las instrucciones generales, yo le voy a dejar un poco a Martín la exposición de eso, pero bueno, la primera fue acerca de pautas operativas en relación a los estándares de defensa, en relación con la pandemia, la 28. La 29, la interposición de habeas corpus para eximir de prisión, morigerar encierros o conceder detenciones domiciliarias, lo que generó un esfuerzo sobrehumano de los defensores y defensoras que tuvieron que trabajar desde sus casas, sin servicio doméstico, sin escuela, para que cuando tienen niñas y niños en edad escolar, ni siquiera tener la posibilidad de ese rato que los chicos están en la escuela, generando también, a raíz de toda la problemática y el aislamiento social obligatorio, una mayor exigencia en todo tipo de trabajos, desde los trabajos en la casa, el cuidado y acompañamiento de nuestras familias, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la defensa pudo llevar adelante, no tengo acá el número, pero un número, ¿vos te acordás, Martín, más o menos alrededor de 500?
300 más me parece que fueron. Bueno, Martín me apunta a 300, yo tengo más en la cabeza, pero bueno, entre 300 y 400 causas que generaron mucho ruido en el sistema penal, mucho ruido, y no todas las circunscripciones reaccionaron de la misma manera, hubo mucha queja, hubo eh, mucha cómo, en el marco de la pandemia vamos a salir, y yo salí a decir, ¿cómo? Si nosotros que somos los más chiquitos del sistema de justicia penal, de las tres patas, somos los que menos estructura tenemos, los que menos personal tenemos, y nosotros pudimos hacerlo, que era el trabajo más grande, el de recabar los informes, que defensoras y defensores trabajaron por teléfono, fuimos con informes, se movieron, se puso todo ese movimiento. ¿Cómo no van a poder los demás acompañar, acompañando en una audiencia y emitiendo un fallo? Así que nosotros fuimos inflexibles en eso y seguimos adelante, así, con orejeras, como los caballos, le dimos para adelante y para adelante. Con un trabajo que sigo, hasta el cansancio lo voy a decir, rescatando el gran esfuerzo que hizo todo el equipo de la mano de defensoras y defensores. También se emitió una resolución con una instrucción general en lo relativo al requerimiento de conmutaciones de penas. Y la última es la número 50, que emití la semana pasada, que tiene que ver con el efecto ya de las normas que son tan dinámicas, porque si bien los decretos de necesidad y urgencia de entrada remitieron al artículo 205 y al 309 del Código Penal, la base fáctica fue cambiando permanentemente, porque permanentemente, decreto a decreto, se fue cambiando los grupos de riesgo, la identificación de grupos de riesgo, la identificación de casos sospechosos y también la actuación de policía y fiscales, es decir, de las agencias que tienen a su cargo la política criminal del Estado, que se vio empoderada con estas normas y que, bueno, fue demostrando la realidad una necesidad de tener también una defensa pública muy fuerte y muy presente en todo lo que se generó a partir de la aplicación de lo que fue también una instrucción general por parte del fiscal general que, que lleva a empoderar, digamos, a los fiscales y también a la policía a trabajar con una mirada eh, de expansión de lo criminal, una mirada criminal en las consecuencias del COVID. Todos sabemos, porque en los medios de comunicación esto está muy en el tapete, y Santa Fe, la defensa de Santa Fe estuvo en la vanguardia de transmitirlo también desde una política comunicacional muy clara, ya no dirigida al colectivo con el que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, que son las personas perseguidas penalmente, sino a un grupo grande de ciudadanos que no están acostumbrados a ser perseguidos penalmente y que sin embargo el sistema penal fue a la carga por el hecho de que hayan roto o supuestamente o posiblemente violado el distanciamiento social obligatorio, con una mirada desde el derecho penal. Entonces, eso llevó a emitir la resolución 50, que genera una serie de indicaciones para los defensores y que también crea un nuevo capítulo, un capítulo temático en el registro de torturas que nosotros llevamos adelante, un registro de violencia institucional y otras afectaciones de los derechos humanos que nosotros llevamos adelante, donde creamos este año un capítulo temático que es el de la violencia institucional en el marco del COVID. Venimos recabando muchísimos datos para este capítulo y somos conscientes que la cantidad va a ser notoriamente inferior a la que en la realidad se dé, porque la misma cuarentena, el mismo aislamiento hace que mucha gente se quede en su casa y no viene a traer una denuncia, ni se comunica y demás, porque hay una confusión muy grande con todo este tema. ¿Qué es delito? ¿Qué no es delito? ¿Hasta dónde es contravencional y a partir de cuándo puede la conducta ser criminal, puede ser constituir un delito? ¿Por qué no nos manejamos en el ámbito del derecho administrativo? De un derecho administrativo sancionador que puede ser quizás más acorde con la aplicación
ya sea en el ámbito del derecho administrativo como en el ámbito del derecho contravencional y de faltas, de un buen sistema de criterios de oportunidad que no criminalicen la acción de la persona, pero que tampoco la dejen inocua, porque al vecino que se quedó adentro los 77 días, no le gusta ver al otro vecino que irresponsablemente sale a la calle, irresponsablemente o con algún justificativo. Pero eso, a mi modo de ver, no genera la posibilidad de ver a todas las personas que rompieron con el aislamiento con la lupa o desde la lupa, desde la perspectiva del derecho penal, es decir, criminalizar eh, todo el devenir del incumplimiento o del rompimiento de las normas del COVID, generando que en este momento un 90% del sistema penal santafesino esté ocupado en la restitución de autos o en ver cómo hay 18.000 causas en ciernes que todos los que estamos en la defensa y los jueces también, y la Corte también, se preguntan hasta dónde va a llegar esto, porque una vez que pase la pandemia, ¿qué va a pasar con todo esto? La provincia de Santa Fe lleva 100 muertos este año, y el sistema penal está ocupado en este momento con 18.000 causas que involucran 25.000 personas y miles de autos secuestrados. Esa es una parte, porque lo que yo advierto, y si hay fiscales o, bueno, gente que no es de la defensa, les ruego que no se ofendan, es lo que veo desde mi rol, que acá a partir de esta embestida desde el derecho penal, se han dado situaciones ilegales, que un poco para eso también, para prevenir ese tipo de situaciones ilegales, es que emitimos esa resolución con toda la carga y el costo político y nada, nada es inocuo para nosotros y para mí como funcionaria a cargo de este organismo. Para prevenir situaciones ilegales, les decía, como puede ser situaciones de cohecho, que nos venimos enterando, situaciones de violencia institucional, de apremios ilegales que se dan, sobre todo en el grupo de personas, en el colectivo de personas de los barrios más humildes, donde hay mayor vulnerabilidad y donde son personas que muchas veces están más como acostumbrados, más familiarizados con la persecución penal y muchas veces tienen temor de realizar una denuncia o de venir a traer una queja a quien la puede recibir por temor a la represalia y porque ya están acostumbrados a que siempre algún familiar o alguien ha padecido acciones de este tipo. Eso en los ámbitos más humildes. En la clase media se está trabajando mucho con un criterio eh, que se puede ver de alguna manera una política que no te deja mucha salida, porque si la persona de clase media, el trabajador común, viene manejando su auto o su moto y la policía lo para y le secuestra la moto porque no tiene en ese momento una justificación, porque en realidad salió a comprar cigarrillos y no está en el trayecto a la actividad que tenía justificada, le secuestran la moto bajo amenaza de confiscación y bajo una posibilidad concreta de confiscación, porque eso está expresamente indicado por el fiscal general, esa persona se ve en una situación que cuando nosotros como defensores le aconsejamos que se quede tranquilo, que si vamos a pedir prueba, que si no tiene COVID vamos a interponer una falta de acción penal, o vamos a pedir un criterio de oportunidad y un archivo de la causa, un criterio de oportunidad acorde y proporcional, porque vuelvo a reiterar, estoy convencida de que la gente tiene obligación de cumplir la cuarentena y que no está bueno romperla porque hay que ser solidario y hay que ser parte del colectivo, de la sociedad, y esto no es solo por uno, como pasa, por ejemplo, en el ámbito del consumo de estupefacientes, que es, si no perjudico a terceros, queda en el ámbito propio, en el espacio de reserva, ¿no es cierto? Exento de la autoridad de los magistrados, es una cuestión de conciencia de cada uno, y uno lo puede hacer. En este caso, trasciende, porque si yo estoy contagiada y salgo y rompo, yo pongo en peligro de contagiar a los demás. De eso se trata.
Pero creo que la respuesta del Estado, que tiene que ser, y creo que tiene que ser sancionatoria, tiene que ser aleccionadora. Me parece bien una donación al Ministerio de Salud o un trabajo comunitario a favor del Ministerio de Salud que me haga entender que mi actitud social tiene que ser otra y que está mal lo que hice. Pero no puede ser mirada desde el derecho penal y a tontas y a locas la persona firmar una suspensión de juicio a prueba que no es inocua o un procedimiento abreviado que por supuesto es menos inocuo todavía porque implica el reconocimiento de culpabilidad y queda con antecedentes penales la persona para recuperar el auto al día siguiente. Pero cuando nosotros a una persona le explicamos eso, a nuestro defendido le explicamos eso, la persona te dice, yo no tengo posibilidad de esperar 2 meses para que a mí me lo devuelvan y que ustedes lo puedan demostrar judicialmente. Yo necesito el auto mañana y quieren firmar hoy lo que sea porque necesitan el auto para ir a laburar o para llevar los chicos a la escuela, o bueno, ahora no hay escuela o a lo que sea. Entonces, bueno, por eso fue la resolución 5020, que a los que no la leyeron, les recomiendo que la lean, porque es muy clara y además incorpora 2 anexos que tienen que ver con esto que les estoy comentando. ¿Cuánto llevo de tiempo? Estoy bien, ya tendría que ir redondeando. Bueno, ¿qué les quiero también comentar? Bueno, con respecto a los habeas corpus generales y colectivos, correctivos, llevamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y me parece que acá falta alguno. La mayoría han sido suscriptos por mí y siempre acompañada por algún defensor regional o por todos los defensores regionales, porque quisimos tener una presencia fuerte, no obstante, los resultados judiciales han sido bastante dispares. Debo decir que en la circunscripción 1 los jueces actuaron, me parece a mí, tuvimos una respuesta judicial más ajustada a la realidad. Creo que podemos decir que fue, de alguna manera, y es acorde a las circunstancias, a la altura de las circunstancias, por supuesto, no con el resultado que nosotros esperábamos, pero con una respuesta que ha sido proporcionalmente con respecto a las otras circunscripciones mejor, donde los defensores y defensoras, al menos que yo sepa, no han sido maltratados, donde ha habido un movimiento por parte de los jueces y juezas que se han puesto al día con causas que tenían atrasadas, que tenían que ver con libertades condicionales y demás, y donde han tenido una cuota de humanidad y han dado una respuesta inclusive en algunas cuestiones, como por ejemplo el caso que acá no está, el que el juez Patrici dio la externación, de alguna, considerando una salida transitoria excepcional a un grupo de personas que estaban alojadas en un lugar acá en Recreo, que quedan en las afueras de Santa Fe, que es uno de esos pabellones extramuros, que son los de un grupo de personas que tienen conducta ejemplar y otra serie de requisitos y que están ya en el último tramo del cumplimiento de su pena, dándole una cuota de confianza, cuestión que en la circunscripción 2 no logramos que sea acogida. También de entrada acompañada por el defensor regional número 1 y creo que también por el número 2, no recuerdo ahora, pero una audiencia presencial, planteamos un habeas corpus que tuvimos el buen tino de plantearlo inmediatamente y a los 2 días fue el primer motín, fueron los motines, el de Las Flores y el de Coronda y un foco ahí de rebelde rápidamente sofocado en Piñero. Nos adelantamos a los acontecimientos y fue justamente pidiendo una resolución judicial para, interpelando al Poder Ejecutivo a que haga efectiva toda una serie de medidas de higiene y salubridad ajustadas a las necesidades del COVID. Ese habeas corpus fue resultado afirmativo, y si bien la jueza dictó una sentencia favorable, no está cerrado porque fue un cuarto intermedio que lo pedí yo
y que realmente fue como, fue lo que se esperaba, ¿no? Porque atendiendo a lo dinámico que es esto y que no sabíamos si a los 15 días había COVID adentro de las cárceles, no sabíamos que al día siguiente iba a haber un motín en Las Flores del tenor el que hubo, con 5 muertos y con la destrucción del 70% del penal, el tercer penal más grande de la provincia, etcétera, etcétera. Ese habeas corpus está abierto y en el cual el servicio penitenciario periódicamente nos va informando cómo van la provisión de todos esos elementos, no solo en Las Flores y cómo van recuperando el penal, sino en la totalidad de los penales, porque este fue interpuesto a favor de todas las personas privadas de libertad de la provincia. En Piñero hay un viejo habeas corpus que estaba a fallo de la Corte y que justamente estaba en primer voto de la doctora Gastaldi. Nosotros acá, yo personalmente gestioné para que eso se apure y les cuento que el día de hoy salió ese habeas corpus, el día de ayer, perdón, salió ese habeas corpus, no lo tenemos todavía, no los podemos circularizar porque todavía no está informado y protocolizado y todo un circuito administrativo que hace dentro de la Corte, pero sabemos que salió favorable confirmando el habeas corpus del juez Pérez de Urrechu de primera instancia, porque eso en Cámara había sido revertido y ahora la Corte nos vuelve a dar la razón, como había sido acogido en primera instancia, fija unas cuantas pautas, y también, no en la parte resolutiva, pero sí en la parte de los fundamentos, los ministros, algunos ministros, hacen una serie de referencias a su vinculación con el COVID. Así que es muy importante haber logrado esa resolución. También planteamos uno grande por celulares, no nos fue bien, pero bueno, no admitieron los celulares, pero salió a lugar el habeas corpus, instando al servicio penitenciario a la colocación de teléfonos fijos en todos los pabellones. Planteamos uno por los homeless, es decir, las personas que no tienen hogar, que viven en la calle, que han sido duramente perseguidas por las políticas del COVID, por el 205, y criminalizada su situación de calle y vueltos a perseguir, porque claro, una vez que los metían presos en comisaría, los tenían 10 horas exponiéndolos a un posible contagio adentro de una comisaría, los largaban y a lo mejor al día siguiente o a los dos días los volvían a meter adentro. No tuvimos buena suerte, tuvimos una horrible respuesta judicial, tanto primera como segunda instancia, nos rechazaron in limine esos amparos a favor de toda esta gente, en donde nosotros lo que simplemente pedíamos era una coordinación entre el Poder Ejecutivo con las áreas involucradas en esta problemática, es decir, todo lo que tiene que ver con desarrollo social, con las municipalidades, que son los lugares de intervención primaria del Estado, donde cuando pasa algo con la gente es la intervención social primaria, y con un control judicial. Y sin embargo, el juez, no me acuerdo quién era, pero en segunda instancia, me parece que en este caso fue Carbone, rechazaron in limine, es decir, sin siquiera abrir a ver de qué se trataba el recurso, entendiendo que esto era meramente algo, no sé qué entendieron. La verdad que no sé, ni ellos tampoco saben, porque lo rechazaron in limine, sin abrirlo. Es una cuestión que estamos estudiando qué hacer, si continuarlo o no. De la misma manera, también intentamos habeas corpus por las salidas transitorias, que unilateralmente, inaudita parte, el Estado resolvió suspenderlas. El motivo es justificado, porque el motivo, claro, si no pueden entrar las visitas a las cárceles, si hay cuarentena, si ninguno de nosotros podemos ir a ver a nuestros abuelos, ni a nuestros padres, ni a nuestros hermanos, ni ir a la escuela, ni ir a clase a la facultad, ni nada de todo lo que nosotros hacemos, tampoco las visitas pueden entrar a las cárceles, ni tampoco las cárceles pueden, ni tampoco los internos pueden salir, porque lo que se trata de evitar es el intercambio y la circulación de personas. Pero como el régimen progresivo de la ejecución penal impone, creemos que esto tiene que ser revisado judicialmente y que poco a poco esto se tiene que ir restableciendo y además los que ya están, estos son salidas transitorias que ya estaban concedidas. Ahí me apuntan que el de Homeless, segunda instancia, fue el doctor Carbone, que además lo tramitó por escrito, no por escrito, trámite impreso, dijo. Bueno, nos suena a impreso de
molde, de imprenta, o sea, anterior al sistema escrito. Sinceramente, una mirada sumamente crítica de la redacción judicial. Bueno, volviendo al tema de salidas transitorias, que hay uno general y otro por 5 mujeres de Coronda, que también fue rechazado in limine, por una jueza que llamativamente fue defensora, in limine, la doctora Melana Carrara de Rosario. El de salidas por todos los internos de toda la provincia, también fue rechazado y también in limine. Fíjense qué locura. Estamos estudiando qué hacer con todo esto, porque encontramos un desgaste muy grande de parte nuestra y también un rechazo muy grande por parte de los jueces que evidentemente se sienten, no sé, agobiados o no sé qué pasa, que no puedo entender, habiendo sido jueza 11 años y medio, jueza penal, no puedo entender que rechacen in limine este tipo de recursos, que tienen que ver con las libertades, que tienen que ver con el colectivo de todas las personas privadas de libertad. No digo que no pueda entender que digan que no. Podría entender que digan que no, leyendo fundamentos motivados, pero nada de eso se ha dado. Solamente dicen que no y lo rechazan el límite. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esto. Eso lo vamos a tratar en la próxima reunión de regionales, que desde que tenemos el COVID hacemos una por semana, porque todo esto que yo les cuento, todo lo trabajamos en forma horizontal. Los 5 regionales, el equipo del núcleo duro, digamos, mío, que es Martín, Rodrigo, y yo, todas las semanas nos reunimos por Zoom y vamos tomando este tipo de decisiones, las debatimos y todo lo vamos haciendo, por suerte, de común acuerdo. Bueno, también, ¿qué más? A ver qué otro tengo acá, las distintas dependencias. ¿Cuál es este? De las comisarías. Ah, bueno, todos los de las comisarías, una serie de habeas corpus. En eso no voy a profundizar porque la semana que viene y la otra, que van a estar los 5 defensores regionales y después un par de defensores, hay 2 clases más, van a tratar específicamente estos temas. Entonces ahora no quiero aburrirlos porque con el tema Zoom hay que ser un poquito más dinámico. 2 cositas más les quiero decir antes de darle la palabra a Martín. Y salgo de lo jurisdiccional. La relación o la acción institucional de la defensa pública, institucional y política, nos hemos movido muchísimo, con buenos resultados, con no tan buenos resultados. Los jueces se han enojado, algunos, otros no. Por ejemplo, el grupo de Santa Fe, como les decía, la circunscripción 1 reaccionó bien, no otros. Ya vamos a ver cómo vamos sanando, no salando las heridas, no salando, sino sanando esas heridas para poder volver a tener una mejor relación, pero mientras tanto somos parte en todas esas causas y seguimos adelante. Pero hemos efectuado acciones muy concretas a través de distintos programas que, por lo que veo, estoy así haciendo una mirada, una lectura rápida, van a ser tocados a través de los defensores regionales. Así que no les voy a contar. Lo que sí les voy a contar, lo que me tocó a mí, que fue integrar o participar en una llamada mesa de diálogo, que ¿saben qué? Fue iniciativa mía, que le mandé al señor gobernador de la provincia una carta diciéndole que me disculpe, que yo no soy nadie, que no quiero invadir sus facultades, pero que me parecía que en el marco de este problema se impone la necesidad de tener una mesa de diálogo. Y al día siguiente recibí una invitación por parte del secretario de Justicia que me comentó que el gobernador lo había llamado comentándole de mi carta y llamó a esa mesa de diálogo. Bueno, en esa mesa de diálogo van los jueces, va todo lo que es el Ministerio de Gobierno, las distintas secretarías del Ministerio de Gobierno, que todas están ligadas en su accionar de una u de otra manera a nuestra realidad, porque son justicia, derechos humanos, gobierno y, ¿cuál me está faltando? Justicia, derechos humanos, gobierno y asuntos penitenciarios. Y también en un primer momento participó el ministro de Seguridad. Bueno, en esa mesa se exponen cosas, hay cosas que las debatimos, otras que no,
por ahí se dicen cosas, pues cuando salimos al día siguiente cada uno hace lo que le parece y nos enteramos por los diarios, pero de todas maneras a mí cuando me ponen un micrófono y me preguntan, digo, me dicen, ¿sirvió para algo? ¿Está bien? Sí, sirve para algo, porque sirve por lo menos para saber a dónde estamos parados. Y por lo menos para, ustedes ven que yo soy bastante extrovertida y frontal y de decir lo que siento y pienso, para poder decirles en la cara, ahí en esa mesa, y no andar con rodeos y pegando golpes por la espalda, lo que nosotros pensamos y adelantando qué es lo que íbamos a hacer. Es decir, que cada habeas corpus ellos sabían que nosotros lo íbamos a interponer. Y en cada uno de esos habeas corpus le fuimos poniendo, apretando un poquito más las obligaciones del servicio penitenciario y las obligaciones de los jueces de ponerse, como dijo Zaffaroni, es el momento de los jueces. No es fácil lo que les toca, ¿eh? Nadie dice que es fácil, pero sería deseable, en todo caso, que lo resuelvan con fundamentos. Bueno, y también una política comunicacional que interna, informando permanentemente en nuestra página web, y también, bueno, un montón de programas de radio, televisión, fortalecimos la comunicación interna, comenzamos a realizar actividades virtuales a través de nuestro instituto de capacitación, como esta, y bueno, y muchas cosas más, que ya no los quiero aburrir porque ustedes saben bien lo que hemos hecho, porque todos y todas formaron parte de todo esto que les estoy diciendo, dirán, chocolate por la noticia, ¿qué me viene a decir esta mujer? La idea era poner un poco, el orden lo va a poner Martín, ahora, que él es mucho más ordenado que yo. Yo lo que quería era darles una mirada, hacer un sobrevuelo en forma integral, en una hermenéutica, pensando que todo lo que hicimos no fue ni solamente la provincial, ni solamente cada una de las regionales, ni solamente los defensores. Acá participaron personal de mantenimiento, eh, informáticos, un montón. A los informáticos los enloquecimos, los tenemos acá todos los días. Eh, todos, las áreas administrativas, las áreas, todos, todos y todas. Entonces, lo que yo les quiero transmitir, me van a seguir viendo en esta charla porque yo soy un poco hincha y me encanta esto del micrófono y coordinar y demás, pero en este caso, desde mi rol de defensora provincial, es el enorme y profundo agradecimiento y reconocimiento a la labor de todos y todas, y a que realmente han estado a la altura de las circunstancias, a que en ningún momento dudé en firmar y en exigir, en plantear más y más y más trabajo, porque siempre me sentía acompañada y la verdad que en un montón de situaciones me iban ganando de mano, porque lo que plasmaba en una, vez, en una instrucción o en una comunicación, muchos y muchas ya lo venían haciendo, ya lo venían pidiendo, y bueno, eso, mis agradecimientos, reconocimiento y felicitaciones. Ahora sí, lo dejo a Martín y bueno, a disposición. Silencio mi micrófono. Chao. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y todas. Gracias a la defensora también. Sé que me acaba de pedir que yo ponga el orden y yo los pienso invitar al desorden. Bienvenidos al desorden, porque eso es lo que nos trae esta situación. Venía pensando hace un rato, a mí que me gusta a veces vincular con cuestiones de literatura, de cine, yo creo que acá Mad Max se encontró en la novela 1984 de Orwell y estaban leyendo el libro de Huxley, Un mundo feliz. Todas las distopías que hemos visto en el campo de la ciencia ficción se nos juntaron en un solo momento y nos presentaron de un día para el otro una situación para la que no estábamos ni preparados ni habíamos racionalizado ningún tipo de solución. Esto nos trae un gran primer problema. Todo lo que son las bases de nuestras formas de entender la realidad, de nuestras formas de entender el derecho, de nuestras formas de dar respuestas, de algún modo nos resultaron inadecuadas o insuficientes. En esto estamos trabajando tanto nosotros como ustedes, como cualquiera de los otros operadores del Estado, y esto nos genera una situación, para utilizar una expresión que en el campo de la filosofía del derecho nos es muy habitual, una suerte de anomia, que es muy argentina, pero ni los argentinos estábamos acostumbrados a este nivel de anomia. Entonces, ¿cuál es un poco la situación que desde la provincial se trata de articular? Bueno, en un contexto de tremenda anomia, tratar de buscar algunos indicadores comunes que se puedan estandarizar
criterizar de algún modo que nos den o nos refuercen ese sentido de unidad, de trabajo mancomunado en orden a miras y a intereses comunes. Para eso, una de las primeras medidas que bien señalaba recién la defensora fue la de modificar los criterios de trabajo en una primera oportunidad, tratando de vehiculizar la protección de la salud de quienes tenían un riesgo de vida más certero o más grave, pero en una segunda oportunidad ya directamente empezando a contemplar la lógica de la responsabilidad por sobre cualquier otra, es decir, quienes tenemos una responsabilidad jerárquica superior, nos tomamos un poco en ese primer momento el trabajo de mantener la actividad en todo lo que era central, liberando un poco de la carga de asistencia a los lugares de trabajo, al resto de los integrantes del servicio público de defensa. A veces esto empieza a generar una situación difícil de explicar. A medida que los trabajos se diferencian más y se separan más, y pierdo la proximidad y la visibilidad del trabajo del otro, también este sentido de unidad puede llegar a resentirse y por eso me parece importante destacarlo. En todo el primer periodo de este ASPO que ha decretado el Ejecutivo Nacional, la cúpula, si se quiere, de la provincial y de las regionales siguió no solo trabajando de una manera denodada, sino además haciendo reuniones semanales. Esas reuniones semanales tenían dentro de sus finalidades identificar los conflictos, las zonas más discutibles de la legalidad de cómo se estaba accionando en el sistema de justicia y en el sistema represivo, para empezar a tomar acciones prontas, eficaces y, en la medida de lo posible, preventivas. Esto resulta, a mi juicio, bastante importante. Incluso antes de que se discutiera la posibilidad de realizar audiencias o de tomar ningún otro tipo de medida, nosotros ya estábamos tomando una postura al respecto y estábamos señalando que se iba a promover en la medida de lo posible y en el contexto de la pandemia la utilización de herramientas alternativas a las audiencias presenciales. Esto quiere decir, veíamos que algo que siempre nos pareció y aún nos parece una situación de un derecho de segunda, esto de trabajar con la televisación de las audiencias, en este contexto era mejor que lo que se podía advertir que nos venía, que era un derecho de tercera, el trámite impreso, como bien decía recién la defensora. Y esto ya estaba en la resolución 28, antes de que se pensaran todas estas medidas, y de algún modo fue anticipándose a las soluciones que las distintas OGJs y los distintos colegios de jueces trataron de imponer. Nos toca un rol que, bien se decía hace un rato, es bastante complicado. Por lo general, nosotros estamos del lado de quienes para la sociedad son los malos, y estar del lado de los malos, en algo está ese viejo adagio de dime con quién te juntas y te diré quién eres, nos pone en una proximidad que pareciera ser no solo funcional, sino para muchos una proximidad dentro de los fines y de los objetivos que se tienen, nada más alejado. Insisto, y siempre lo digo, que la profesión de abogado y la profesión de defensor es una profesión terriblemente loable, porque nos expone también a hacernos cargo de aquellos de quienes nadie se quiere hacer cargo, que no son vistos con buenos ojos por parte de nadie. Bueno, en este contexto, entonces, se fueron dando otra serie de medidas que trataban también de organizar el trabajo de la defensa, advirtiendo que todo el sistema de justicia iba a estar ralentizado por la escasez de recursos humanos. Hay decisiones que dentro de esas resoluciones a veces pasan inadvertidas, como ser la sugerencia de que se canalicen las pretensiones uniformes por vías de habeas corpus colectivos. Y esto es una cuestión que debe ser pensado con particular agudeza, porque de algún modo nos estamos metiendo en estrategias que cada uno de los defensores puede llevar. Pero en este contexto general, lo que se procuraba y lo que se buscaba era obtener resoluciones eficaces. Y las resoluciones eficaces implican, y siempre es así, que la justicia sea dictada en tiempo. Y para que sea dictada en tiempo, frente a pocos jueces y pocos recursos, incluso pocos recursos de la defensa para hacer los planteos, la única herramienta que nos quedaba en pie
era tratar de aglomerar todos los que fueran de algún modo homogéneos. Teníamos precedentes jurisprudenciales que nos avalaban, y dentro de esa lógica se pensó y se sigue pensando, los habeas corpus colectivos nos dan herramientas de trabajo que son más favorables para la defensa en un contexto donde los intereses de nuestros defendidos van cambiando día a día a medida que uno efectivamente llega a salir. Mal que nos pese en este contexto, algunos han dejado de existir. No podemos dejar de decir que llevamos 10 muertos desde el inicio de la pandemia en los establecimientos carcelarios. Perdón, 11, porque hubo un reciente suicidio en Piñero que también encuentra su vinculación con todas estas cuestiones. Hay un común denominador detrás de estas decisiones, y ese común denominador creo que debe ser de algún modo puesto dentro de los propios, en su lugar, hacerse explícito porque está implícito. Para quienes estamos en la defensa, se gana cuando se consiguen resultados. No se gana cuando el juez te dice que hace lugar. He tenido, y todos las han tenido, resoluciones donde te hacen lugar y sin embargo no ganaste un ápice de derechos. Y otras donde no te hicieron lugar, pero en el camino para no darte lugar fueron lográndose medidas, poniéndose en evidencia ilegitimidades que de algún modo llevaron al cese de situaciones ilegítimas, y entonces hay que tener claro, porque a veces es desmoralizante para quienes estamos en la defensa, que ahí se ganó. En esos casos es donde estamos ganando. Bueno, cuestiones de personal se pueden profundizar, pero no son tal vez las más centrales. Me interesa más volver a estas cuestiones de fondo, tal vez retomando esta resolución 50, la penúltima. Veo por lo menos a Matías, que es parte de las Toscas, y saben que ahí tuvimos la 51, que nos hizo volver atrás sobre las medidas de apertura de oficinas. Y esto es una situación que se nos va a venir. Vamos a volver, como les decía, al desorden, a la imposibilidad de prever, porque estamos sobre supuestos que en general giran sobre la ausencia de certeza en todos los frentes. Bueno, a partir de esa resolución 50 se empiezan a articular un par de caminos que también entiendo muy relevantes de política institucional. Uno es hacer eje en una medida que ya tiene un par de años, pero que es de esta gestión, que es el protocolo de acción en los casos de violencia institucional. Otro que es hacer eje en una medida que viene de la gestión anterior, pero que tuvo algunos remozados y algunas revisiones en esta gestión, que es el registro de casos de violencia institucional. Y la tercera, que son las instrucciones para los defensores. Las instrucciones para los defensores también tuvieron una modificación con la 28, porque ustedes saben, todos los defensores y todos los integrantes de la defensa, que todo defensor está obligado por estándar de actuación a visitar mensualmente a todos sus defendidos. Y esto es una situación difícil en un contexto donde hay un grave riesgo y un grave temor de que se pueda propagar el virus adentro de los establecimientos carcelarios. Eso quedó transitoriamente suspendido como una obligación mensual, pero el riesgo que en contrapartida tenemos es que los penales queden aislados de todo contacto con la realidad, y todos sabemos que los derechos de los internos, de las personas privadas de libertad, no son derechos que sean privilegiados desde lo político, porque no responden a un electorado activo que sea interesante y traen un costo en términos del electorado masivo de quienes están en libertad. Dicho en forma sencilla, poner recursos, poner plata en resguardar los derechos de personas que están presas por haber cometido o por ser sospechadas de haber cometido un hecho ilícito, es bastante impopular, y eso hace que no sean situaciones contempladas, sino es a través de la interacción de los organismos de control. Y nosotros somos uno de esos organismos de control, porque es una de las funciones que nos pone la ley 13014. Entonces, teníamos que conjugar esta necesidad de suspender la actividad frecuente de todos los defensores pisando los penales, porque implicaban un riesgo de contagio para defensores y para internos, pero a la vez mantener una situación de control sobre las circunstancias en el ámbito de los penales, para evitar que se dieran situaciones de abusos, de malos tratos, y eso es un poco lo que se articuló mediante visitas e inspecciones no anunciadas, a la par que se suspendían las medidas de control más habituales.
Se empezó a trabajar en herramientas de comunicación por videoconferencia con internos en los principales penales, para poder realizar entrevistas y de ese modo tener entrevistas previas a las audiencias y tener control y contacto un poquito más directo con quienes son nuestros asistidos, que son un poco la razón de ser del organismo. Ese tipo de medidas a veces no quedan plasmadas de una manera tan clara, tan escrita, pero son esfuerzos que institucionalmente se van dando día a día y bueno, que se han dado con particular presteza. En casi todas estas medidas hemos sido un poco los promotores de salidas alternativas a la parálisis absoluta que algunos pretendían para el sistema de justicia. Reivindiquemos también esto del sistema de justicia. Creo, soy un convencido de que el sistema de justicia penal es parte de un servicio esencial para toda la ciudadanía, y el día que nosotros dejemos de reconocernos como un servicio esencial, vamos a tener que repensar muchas de nuestros mecanismos, formas y características de trabajo. El nuestro es un sistema que no para y es un sistema que no puede parar. Y frente a situaciones de emergencia como estas tenemos dos grandes vías de caminos. Una que es retrotraernos, ¿sí? Si pensáramos en la lógica del erizo o en la lógica de la tortuga del ámbito de la filosofía del derecho, bueno, es algo así. O nos retrotraemos, nos replegamos o desplegamos. Tenemos una función de garantía de derechos humanos y tenemos una función de control. Tenemos un Estado que empieza a tomar mayor incidencia en medidas de fuerza y de criminalización. Creemos que la única salida que tenemos a esto, la única respuesta que podemos dar en forma razonable y concienzuda, es no replegarnos, sino desplegarnos. Tratar de garantizar mecanismos de control, y eso es un poquito lo que promueve esta resolución 50. Como también esto implica tomar todos los caminos que jurídicamente tenemos al alcance, se presenta esta posibilidad de reivindicar las libertades que puede dar el Ejecutivo. Ustedes sabrán que en todas estas situaciones siempre hay una suerte de temor, a veces de puja, pero este temor y esta puja no está solo del lado de los jueces. Los jueces tienen la suya y, por supuesto, uno puede estar o no estar de acuerdo con cómo se van resolviendo estas exigencias que le hacemos a los jueces. Pero paralelamente tenemos una facultad constitucional, que es la de conmutar penas o indultar a quienes están penados, y que eso puede conceder libertades en todos los casos donde el derecho penal en realidad ha quedado de algún modo huero de fundamentos. Es decir, donde yo tengo una pena chica y estoy sometiendo a una persona a un encierro, que según la OMS, según la Comisión y la Corte Interamericana, implican un riesgo cierto de vida, y los tengo encerrados sin que requieran una resocialización, creo que no tenemos que quedarnos solamente con que los jueces deben contemplar estas circunstancias, no porque no lo deban hacer, sino porque también el Ejecutivo tiene herramientas constitucionales y alguno de ellos tiene que revisar estas posturas. Por lo menos es lo que nos toca reclamar a nosotros desde el ámbito de la defensa. Vuelvo al principio, distopías, esta idea de que estamos tratando de trabajar en un contexto particularmente distinto. Me interesa que cualquiera que quiera hacer una pregunta también o que quiera hacer alguna reflexión participe. No soy partidario de las exposiciones unilaterales. ¿Por qué digo que vuelvo al principio? Lo que estamos pensando hoy en esta resolución 50 es cuál es el núcleo de la criminalidad de actos que se le están imputando a 19.000 personas en el ámbito de la provincia de Santa Fe. Hay 19.000 personas que el sistema ha captado y en ese sentido ha tomado como delincuentes. Y cuando nos preguntamos en qué consiste esa conducta criminal, seamos o no seamos abogados, vamos a encontrarnos con el fundamento más claro y evidente para la problemática de la lesividad. Estamos encarcelando o persiguiendo personas por el hecho de salir a la calle, por el hecho de juntarse con un amigo, por el hecho de salir y tener algún tipo de relación social, por el hecho, ni hablar, de hacer una manifestación o una movilización. Y cuando revisamos la Constitución nos encontramos con que estas circunstancias son básicamente
protegidas por garantías constitucionales explícitas. Entonces, artículo 16, una de nuestras funciones es resguardar los derechos humanos. ¿No tenemos algo para decir al respecto? Cuando la criminalización se extiende a estos límites, ¿no tenemos por lo menos que poner sobre el tapete de los jueces y paralelamente de la ciudadanía que esto se está haciendo por lo menos? Que esas decisiones no pueden ser decisiones irreflexivas, porque una situación como una pandemia nos hace correr un gran riesgo, nos genera un temor que es atendible y entendible a todos. Todos tenemos parientes, padres, madres de gran edad que nos generan una preocupación por su salud, por su vida. Pero si actuamos desde el temor, actuamos desde la irracionalidad. Y el derecho tiene una pretensión de racionalidad que no podríamos resignar sin llegar a algunas consecuencias preocupantes. Holmes, juez norteamericano, decía que la vida del derecho no es razón, sino experiencia, y bueno, algo de esto está en el fondo. Tenemos que buscar acomodar en la medida de lo posible desde lo racional una situación que desde la experiencia no tiene precedente, no tiene parangón, y no sabríamos cómo trabajar. Desde la perspectiva de la lesividad, en los próximos días, a partir de la resolución 50, se encomienda también a la Secretaría de Gobierno la realización de una serie de argumentos. Acá somos todos integrantes de la defensa, lo podemos decir en forma frontal. Una de las cuestiones que está en el fondo cuando armábamos la resolución es que no es tal vez lo mejor publicar con una resolución los argumentos que después los jueces van a tener que resolver cuando los haga un defensor. Entonces esto va a salir seguramente por una circular o una comunicación de la Secretaría de Gobierno en los próximos días, pero analizando esta problemática, si podemos contemplar el tipo del artículo 205, que ustedes saben que es un tipo absolutamente abierto, que lo único que dice es que viola o comete la acción típica quien no cumple con las medidas dispuestas por la autoridad competente para evitar una pandemia o en realidad una epidemia. Y por el otro lado, si lo pensamos de ese modo, ¿cuáles son los conflictos que nos trae en tanto tipo penal abierto? Si puede ser un tipo penal que se satisface mediante un decreto de necesidad y urgencia, como el 260 y los posteriores. Por otro lado, ¿cómo va a aplicar el principio de ley penal más benigna? Porque esto todos creemos y queremos creer que tiene una fecha de vencimiento. En algún momento la pandemia, el asco, el aislamiento social se debería terminar. ¿De qué sirve? ¿Qué tipo de finalidad resocializadora puede tener una pena para alguien que salió a la calle o que se juntó con amigos y una vez que haya pasado la pandemia, qué tipo de conducta es la que es indebida? Esa conducta claramente ha quedado nuevamente dentro del campo de lo jurídicamente permitido y no debería habilitar la consecución de causas penales. Ahí hay un criterio práctico que también debe ser de algún modo contemplado para evaluar esa resolución 50. El tiempo en este tipo particular de causas es casi seguro que va a jugar a favor del imputado, porque una vez que las conductas pierdan este carácter criminalizado por el decreto de necesidad y urgencia, nos vamos a encontrar con que no se puede avanzar en causas penales frente a conductas de este tipo, que no solo carecen de lesividad, sino que además han sido admitidas como toleradas, y por eso no hay una norma de desvalor o de disvalor que pueda aplicarse sobre esas conductas y que habilite un reproche penal. Esto, bueno, es un poquito lo que se está dando y lo que van a tener en los próximos días, seguramente a partir de una circular. No sé si quieren hacer algún tipo de intervención, de pregunta, de consulta. Me parece que la casuística de las resoluciones está bastante agotada en las expresiones de la defensora, que tal vez no tiene mucho sentido, y básicamente me habían dicho que era hasta las 7 de la tarde. Así que estoy tratando de amoldarme en estos pocos minutos.
¿Alguna pregunta, participación? Ni hablar del 239, si quieren hablamos de eso. Otra de las instrucciones del fiscal general gira en torno al 239. Todos saben que no podemos tener una comisión de delito por el 239 bajo normas generales, como el decreto de necesidad y urgencia o como el artículo 205. Para que haya una desobediencia tiene que haber un mandato específico dirigido a una persona que no cumple con ese mandato que le han previsto o que le han dado. Es decir, en estos casos claramente hay atipicidad de conducta. Eso es una instrucción que no tiene mayores reflexiones. Sí, respecto del 205 hay mucho más para decir, porque sabemos que en esta lógica de que los jueces están amoldando criterios jurisprudenciales históricos o inveterados a situaciones nuevas, van, o podemos prever, que van a aparecer argumentos que tal vez desde la génesis histórica de todo el sistema de derechos nos parecen irracionales, pero que vienen a tratar de dar una respuesta a una situación que todos plantean como novedosa. Tomo por ejemplo el habeas corpus respecto de salidas transitorias. Ustedes saben que se presentó dentro de este listado que decía la defensora general un habeas corpus relativo a la suspensión de salidas transitorias en todo el ámbito de la provincia. Eran salidas transitorias que estaban judicialmente concedidas. Tenemos una norma como la Ley de Ejecución Penal que la 24660 dice que en estos casos debe intervenir un juez, y sin embargo las suspensiones de salidas transitorias las dieron por lo general lisa y llanamente los penales. Ahí tenemos un problema de competencia otra vez, si los penales podían o no, es decir, los directores de los penales podían disponer o no esas suspensiones de salidas transitorias. La respuesta parece bastante evidente, no podían, como tampoco uno podría pensar cuál es la vía para impedir que una persona salga de su casa. Todos estos esquemas nos van a forzar siempre a llevar básicamente la misma situación. Vamos a tener que contemplar el criterio tripartito de restricción de derechos que plantea la Corte Interamericana, es decir, se cumple con el principio de legalidad, hay una finalidad legítima para disponer las medidas que se están disponiendo. Las medidas son, primero, transitorias, sí o no, son proporcionales, sí o no, y son necesarias, sí o no. Este es el esquema que en términos de convencionalidad vamos a aplicar en todos los casos, o se debería aplicar en todos los casos, y es el esquema que se está aplicando acá. Podríamos nosotros pensar que es realmente la única salida, y en este sentido es necesario la suspensión de salidas transitorias a un cúmulo de tal vez 800 personas en el ámbito de la provincia, cuando 3.500 personas salen y entran diariamente a los penales como integrantes del servicio penitenciario. El riesgo de contagio no existe de igual modo a partir de esos ingresos y esas salidas de personal penitenciario. Restringir derechos para evitar un riesgo de contagio es razonable, pero si no se evita el riesgo de contagio, ¿es razonable la subsistencia de esa restricción de derechos? En el fondo, en todos estos planteos hay una, si se quiere, una orientación ética que nos impone el rol, que es la de resguardar del mejor modo posible los intereses de nuestros representados y resguardar del mejor modo posible la vigencia del Estado constitucional de derecho. Volvemos a algo que ya hace mucho tiempo se había resuelto y que parece de algún modo desencajado con la realidad. El Estado constitucional de derecho es un Estado que le brinda garantías a los individuos frente al Estado. Y lo que estamos de algún modo percibiendo es una vuelta a una lógica donde el Estado restringe los derechos de todos los individuos sin acotar sus propias normas. Es decir, no importa quién es competente para restringir una salida transitoria, si era el juez o si era el director del penal. Sin embargo, se restringen. No importa quién tenía derecho a salir porque un juez ya se lo había dicho que esto era legal y constitucional. Este tipo de herramientas han quedado de algún modo, o de consideraciones han quedado de algún modo todas traspasadas, evitadas por la mera necesidad de tomar medidas en un contexto de crisis y en un contexto de pandemia. Lo que buscamos un poco es volver la racionalidad. Esto no se trata de evitar el respeto de medidas de higiene, por supuesto que no. Hemos tenido un esfuerzo enorme, hemos desarrollado un protocolo
para la higiene y sanidad en todas las oficinas, hemos iniciado gestiones para la adquisición de separadores y hemos tomado las medidas entre los puestos de trabajo para evitar que en un mismo turno haya más personas de las que podían estar dentro de las medidas que desde las autoridades sanitarias se entendían como razonables. Todo eso se ha hecho y eso son medidas de prevención, pero no implican una restricción de derechos. Cuando entramos en una lógica de restricción de derechos, estamos yendo un poquito más allá y ahí tenemos que pensar en términos de este triple test de restricción que recién se decía. Bueno, no quiero ni extenderme demasiado ni aburrirlos. Si no hay ningún tipo de pregunta, si no, por favor, habilite el micrófono y lo hablamos, que me parece más que viable y una perfecta oportunidad. No somos tantos, 65 personas, para charlar sobre estas cuestiones y sacar cualquier duda que haya. Esto es como en las clases de la universidad, uno pregunta algo y nadie contesta. Es más, veo las pantallitas en negro y esto es un flashback. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Ninguna? Bueno, de ser así, siempre que no haya dudas, estaríamos comunicándonos con estas complementarias de la instrucción en los próximos días, probablemente mañana, articulando todos estos argumentos y bueno, presentando un poco la parte dogmática de por qué esto no podría configurar un delito en todos los casos, que no implica que nunca pueda configurar un delito. Racionalizando la criminalización, que es un poco una de las funciones que tenemos como organismo, y promoviendo la visibilización de los conflictos y las dificultades que traen las políticas de militarización, de algún modo, de la calle a través de las fuerzas de seguridad. Bueno, les agradezco el tiempo y estaremos al habla. Martín, sí. Una pequeña cosita. Gustavo tiene una pregunta, la pudo hacer vía chat. El que tenga también alguna pregunta lo puede hacer por ahí, lo lees y responde. Fantástico. Si demora mucho, ofrecemos el próximo curso desde mecanografía. Capaz que es muy larga la pregunta. Gustavo, por un precio adecuado lo podemos arreglar al tema. Bueno, acá tenemos una pregunta de fondo, más allá de la del micrófono. Pregunta Julia si nos parece posible empezar a plantear la habilitación de las visitas en las alcaldías de policía, en localidades donde ya hay una flexibilización importante de la cuarentena. Bueno, yo planteo un punto de arranque para esta consulta que viene un poquito más atrás. ¿Por qué y cómo se suspendieron las visitas? Hay una disposición de la Dirección General del Servicio Penitenciario que habla de la suspensión de visitas, salidas transitorias y todo otro tipo de egreso que no fuera la libertad, en el contexto del decreto 260. Ahí hay una discusión que habría que considerar. ¿Qué es lo que está haciendo el servicio penitenciario? ¿Está reglamentando una disposición del Ejecutivo o está tomando una medida de suspensión de derechos? Si es una medida de suspensión de derechos, a mi criterio, es una medida que puede eventualmente ser tomada, la 24660 lo habilita, pero en situaciones excepcionales, y habría que justificar esas situaciones. Si es una reglamentación del decreto 260, entonces nosotros ya no tenemos una suspensión vigente, porque una medida reglamentaria no puede sostenerse más allá del decreto que establecía la vigencia del aislamiento social obligatorio. ¿Se entiende? Este tipo de decisiones no son claras porque, como les decía al principio, en el marco de esta pandemia nada queda claro. El Ejecutivo está tomando medidas que a mi juicio
son claramente de carácter jurisdiccional, pero a la vez los jueces se están justificando en lugar de evaluar críticamente las disposiciones del Poder Ejecutivo. Y a nosotros nos toca un poquito poner en evidencia estas circunstancias y estas situaciones. Hay muchísimos argumentos por los cuales se podría pensar en una rehabilitación de las visitas, no solo en las alcaldías, porque no nos olvidemos que tenemos cárceles que están afuera de los grandes aglomerados. La cárcel de Coronda es una cárcel que no queda amparada dentro de los grandes aglomerados y entonces no queda amparado dentro de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio que todavía está vigente. La cárcel, la unidad número 10 de Santa Felicia es una unidad que está fuera de los ámbitos de aplicación del ASPO en la actualidad. Entonces, en todos estos penales hay una situación donde prácticamente ha quedado huero de cualquier tipo de normatividad esta decisión de mantener el impedimento de visitas. Y por supuesto, hay una restricción de derechos y por eso tiene que pensarse también en los términos de este análisis tripartito de restricción de derechos. Primero, se cumple con la legalidad y anticipo mi postura de que no se cumple. Segundo, se cumple con un fin loable. Ahí sí, damos la venia, hay un fin loable que es guardar la salud y la salud pública, sobre todo, y la salud de los internos. Y después venimos con es proporcional, es necesaria y tiene una limitación de tiempos. Y me aparece la imagen de Gustavo con las 3 empanadas, que yo vengo con el test tripartito y viene justo. A ver, justo un defendido de la unidad 3 me dijo ayer que le ha llegado el rumor de que en Coronda se estaban por autorizar visitas de a un familiar y que iban a empezar a darle salidas transitorias. ¿Se sabe algo de eso? En la última reunión de la mesa se fue anticipando esta necesidad de evaluar y se evalúa la posibilidad de empezar a tomar medidas jurisdiccionales al respecto. No todo lo que no se hace jurisdiccionalmente es que no se hace. Por eso decía, en el fondo, el criterio que tenemos que tener siempre presentes es que si ganamos algo en términos de derecho, estamos ganando, y no que si nos dan la razón en una sentencia, estamos ganando algo cuando tal vez no mejoramos en nada. Se está evaluando esa situación, se está elaborando un protocolo para la realización de visitas en el campo, digamos, nacional. El único lugar donde se mantuvieron las visitas en los penales es en la provincia de Salta, e incluso la provincia de Salta, sin que hubiera una prohibición de realizar visitas, sí tuvo un protocolo para realizarlas separadas por un vidriado, sin ningún tipo de contacto físico, con disminución del número de personas por oportunidad, y además hay un dato estadístico que es para considerar que hubo una disminución del 70% de las visitas. Esto quiere decir que más allá de las restricciones, y es bueno para pensarlo, más allá de las restricciones que se imponen desde lo normativo, están las restricciones que nos autoimponemos desde la conciencia y la racionalidad y el compromiso. El 70% de las visitas que tenían los internos en Salta entendieron que tenían que dejar de ir de ese modo porque corrían un riesgo y generaban un riesgo. En algún punto hay una disputa que en el campo de la filosofía sobre todo es muy interesante respecto de qué se espera de la ciudadanía en una democracia. Bueno, se habla de políticas de seguridad democrática. Bueno, políticas de seguridad democrática empieza por considerar a los ciudadanos individuos racionales y pensantes. Estado no puede ser papá Estado, no podemos pensar todo en términos de garrote y caramelo, sino que tenemos que contemplar información, concientización y confiar en que la ciudadanía, sean nuestros usuarios, sea la ciudadanía en general, tiene la suficiente capacidad de tomar decisiones cuando está bien informada, que son bastante racionales. Bueno, a ver que continuaron con el mensaje o la consulta. Creo que cuando se empiece a flexibilizar cada vez más, va a ser más difícil sostener la suspensión total de visitas y salidas. Incluso en Rosario, donde ahora no hay circulación comunitaria, claro, podrían verse maneras alternativas para garantizar un acercamiento familiar de alguna manera sin que haya contacto físico. Bueno, vamos a tomar un poco el comentario de Natalia Cristóbal, que además, para los que no la conocen, ella está en un distrito del interior, o sea que
se ve más claro esto. Es una cuestión opinable, pero suele suceder que todas las disposiciones nacionales están contempladas desde la primacía absoluta de nuestra histórica disputa de unitarios y federales. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y bueno, las medidas que se disponen a veces parecen pensadas específicamente desde la situación de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que tienen un contexto muy distinto, tienen una gran cantidad de casos de contagio, tienen casos de COVID adentro de los penales. Ustedes saben que ya hay más de 9 positivos en Gran Buenos Aires en cárceles federales. Y, por supuesto, la situación ahí es distinta y es razonable que sea distinta. Tenemos que empezar a pensar si nosotros vamos a mantenernos de algún modo en una postura más o menos combativa respecto de ese tipo de planteos cuando se está lejos de los focos de contagio y la restricción del derecho, entonces puede ser revisada en términos de razonabilidad y de necesidad. Acá en Santa Fe llevamos prácticamente 60 días en Santa Fe ciudad sin ningún caso de contagio, y sin embargo seguimos siendo considerados parte de los grandes aglomerados, sin reintegrarnos plenamente a tareas, sin tener, digamos, medidas que vuelvan a retomar la normalidad. Y lo que más puede llegar a preocupar, que se empieza a hablar de esta nueva normalidad, y si, tal vez esto sea la nueva normalidad. ¿Sí? Hay que empezar a preguntarnos si no se está orientando hasta acá. Tiene un poco más dialógico, está fantástico que empiece a haber opiniones, preguntas y demás. No sé si hay otras. Por supuesto que en esto todas estas medidas, como decíamos, se vienen discutiendo en el marco de las reuniones de regionales, o sea que también los regionales mucho pueden decir respecto de estas cuestiones. ¿Estaríamos entonces? ¿O hay alguna otra pregunta? Otra pregunta es que quienes presten atención a los sectores públicos y no los trasladan, si no se están muriendo, que sean cuestiones de gravedad. Muy preocupante la paralización de los avances del régimen de progresividad, todo con la excusa del coronavirus. Bueno, vamos por partes. Atención de salud. Atención de salud son cuestiones de habeas corpus individuales, porque siempre tenés una afectación individual de derechos que tiene que ser evaluada caso a caso. Dentro de las distintas decisiones que se fueron dando al respecto, esto de las cuestiones de salud, hubo decisiones que plantearon la suspensión de todo tipo de salidas y otras plantearon la suspensión de todas las salidas que no tuvieran que ver con circunstancias de salud, pero manteniendo vigente las salidas que se vinculaban con estos temas. Cuando, más allá de esas decisiones generales, cuando hay una aplicación de derechos y no se puede salvaguardar la salud dentro del mismo penal con los efectores locales, digamos, claramente hay que plantear un habeas corpus. Eso es una cuestión que no me parece demasiado controvertida o complicada. Cuando se piensa en términos de circuitos generales y no de casos, es decir, ya no estoy pensando en el caso de fulanito que tiene un problema de salud y no lo están llevando al penal, no lo están llevando al hospital, estoy pensando qué va a pasar cuando haya planteos de salud, y bueno, ahí tenemos una situación más delicada para todos los que somos parte del campo del derecho, porque no nos queda en claro cuál es la mejor solución. Ahí tenemos de algún modo que confiar un poco en los criterios médicos, que si nos dicen llevarlo a un hospital en este contexto puede ser una situación de riesgo, cuando todo indica que es una afección menor, y tal vez ahí, salvo que tengamos alguna opinión médica discordante, vamos a estar más complicados para resolverlos. Excepto el tema de salud, sí, la cuestión de salud me parece que va por un canal distinto. Lo que dice Aníbal respecto de la opinión de nuestros defendidos. El criterio de nuestros defendidos es vital para las cuestiones individuales. Pero ojo que cuando hablábamos de los temas de salidas transitorias, o cuando hablamos de los temas de visitas, no estamos hablando de las visitas de uno o las visitas del otro. Estamos hablando de la prohibición de visitas y la prohibición de salidas. Las prohibiciones de visitas y de salidas no son medidas individuales, son medidas generales, entonces no puedo identificar un interesado concreto sobre el cual lo voy a plantear.
En esos casos, por eso las herramientas van a ser siempre colectivas. Si una persona no quiere salir, por supuesto, esa persona hará su planteo y no hay ningún tipo de inconveniente con que no goce de una salida transitoria. Si una persona no quiere ir a visitar a sus familiares, no hay nada que la obligue a ir. Ahí tenemos un problema normativo. No tenemos que confundir la discusión sobre la no prohibición con la discusión sobre la obligación. No es obligatorio ir a visitar a una persona presa. ¿Estamos? Ahora, hoy está básicamente prohibido. De hecho, aún en los lugares donde no está prohibida la circulación y el contacto social. Bueno, no sé si eso responde más o menos lo que Aníbal ponía, que esto es más dialógico que pregunta y respuesta, porque ahí es una cuestión de opiniones. El tema en las alcaldías es que puede haber un grupo que no quiere recibir y otro que sí. Eso puede pasar tanto en las alcaldías como en los penales. Ahí hay que distinguir dos cosas. Va a haber un grupo que tal vez piense que genera un riesgo que haya visitas. Y sin lugar a dudas, el hecho de que ingrese y salga personas puede traer aparejado un riesgo de contagio. Pero ese riesgo de contagio, como decíamos al principio, está cuando entra y sale gente. En la medida que en una alcaldía no deje de entrar y salir gente, el riesgo de contagio está. En la medida que el personal penitenciario o policial, en el caso de las alcaldías, siga entrando y saliendo diariamente, el riesgo está. Entonces, en esto tal vez lo que hay que evitar es que se genere una práctica muy habitual dentro del servicio penitenciario y policial, que es utilizar las mismas disputas internas entre personas privadas de libertad para no figurar explícitamente exponiendo una situación que es fogoneada de algún modo desde el organismo. Esto, a ver, hay mucho escrito sobre esto, la idea de la autodisciplina y el autocontrol como una herramienta en realidad de tercerización de la responsabilidad en los lugares de encierro, donde los celadores habilitan a un delegado como responsable y lo bancan en todas sus decisiones, porque de ese modo ese delegado tiene herramientas del ejercicio de la fuerza que un penitenciario podría ser investigado si las aplicara. Bueno, esto es tal vez un temor bastante importante para mí dentro de esta lógica de disputa interna dentro de distintas posiciones de quienes están encerrados. Bueno, se pone mucho más dialógico, interesante, lástima que uno quede tan unilateral en las respuestas. Hicieron varias, sí. Si bien estamos en dos computadoras, la defensora está a 1,5 metros, ¿no? Por eso el tema de la charla. Bueno, no sé si hay algún otro tipo de consulta, pregunta, apreciación para ir de algún modo charlando, porque cada uno lo ve desde su lugar de trabajo, desde la realidad en la que vive, y bueno, acá nos toca un poquito tratar de verlo contemplando todas. Bueno, escucho un micrófono habilitado, pero no escucho preguntas. Si no es ninguna más, siendo 7:35, daríamos por finalizado. Bueno, gracias a todos por el tiempo, por la participación, por las preguntas. Gustavo, arreglamos el precio del micrófono después. Sí. Esa es la de 3 empanadas. 3 empanadas. Gracias a ustedes.